Hola a todos, gracias por estar conectados. Estamos en el ciclo de entrevistas sobre empresas del futuro hoy y tengo el gran honor de estar entrevistando a Juan Martín de una gran empresa que es Aptuno, que ya nos va a contar exactamente de qué se trata. Y esto es Tanque al Centro, donde analizamos, compartimos, echamos ideas sobre el presente y el futuro del país. Y yo soy Carolina Fierro, la directora de Empresa, Competitividad y Reputación. Entonces, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Entremos de una a que nos cuentes, por favor, qué es Aptuno. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad para empezar. Aptuno es una plataforma para resolver los diferentes retos e incrementar la satisfacción de los usuarios alrededor del arrendamiento residencial única y exclusivamente. Partimos en Bogotá, abrimos operaciones en Medellín, estamos ahora en Ciudad de México y en las 25 ciudades más densamente pobladas de América Latina hispanoparlante, cerca de 15 millones de hogares son arrendatarios y sufren múltiples retos y bueno, todos hemos sido arrendatarios, algunos de nosotros propietarios, entonces eso es justo lo que resolvemos. Pues esto sí que es un alivio para todos los que hemos sido arrendatarios, propietarios, trámites, papeleo, que era una de las primeras preguntas que yo te tenía. O sea, ¿por qué en Colombia es tan engorroso todo ese proceso de arrendamiento, de firmas, de notarías, o sea, como todo ese trámite que es como que uno dice, qué delicia, pero uy, qué jartera, porque entonces hay que pagar y el porcentaje y la firma y la huella. Bueno, en fin, entonces, ¿por qué es así? Y cuéntanos por qué crees que en Colombia, porque sé que estás en otros países, pero en Colombia, ¿por qué es así? Yo diría no solamente en Colombia, sino también en América Latina en general, y todo tristemente parte de nuestra construcción cultural alrededor de la desconfianza. Ok. No confiamos entre nosotros y como consecuencia todo debe ir notarizado, estampillado, sellado, refirmado con dos codeudores, uno con finca raíz en el mismo lugar donde se produce el arrendamiento y así. La desconfianza. Sí. Y la desconfianza se puede entender históricamente porque ciertas prácticas como la del codeudor y demás existe hace, puede ser 40, 50 años. Hoy estamos en la era de Internet. Hoy disponemos de datos de todo tipo respecto de nosotros como usuarios para la evaluación de riesgo de crédito, la evaluación de riesgo moral, la forma como nos comportamos, la forma como nos entendemos y demás. De manera bien intencionada, nosotros recogemos todos estos datos para entender quién es quién y recomendarle el inmueble correcto en el momento correcto, porque de pronto uno como usuario se equivoca y se excede en el gasto, contrata lo que no debe, etcétera. Y ahí es donde nosotros entramos y como entendemos holísticamente la operación, le ofrecemos estas recomendaciones y le aliviamos la atención al propietario porque nosotros mismos estamos garantizando el pago oportuno hacia el propietario el mismo día de cada mes, amparamos los daños y los faltantes de sus inmuebles, porque somos nosotros quienes nos enfrentamos con el residente, lo evaluamos, tenemos una conversación, le recomendamos el inmueble correcto y así. Recapitulando, es la desconfianza rampante, la cual estamos reconstruyendo nosotros desde la verdad, el procesamiento de los datos, el entendimiento, la transparencia, conciliar, etc. Y dos, aprovecharnos de la era de Internet, en la cual contamos con muchísima información respecto de todo y facilitamos el proceso. Qué interesante que me des esa respuesta desde el punto de vista antropológico, porque una de las preguntas que tenía era qué importancia tiene la confianza en los servicios de Aptuno, pues toda, ya nos has explicado. Y te pregunto aquí si un poco la tecnología llega como a tratar de suplir esa desconfianza o a tratar como de más bien no de suplir, sino como de respaldar esa desconfianza. Uno dice, ah, ok, listo, esto tiene el respaldo de unos datos, de un proceso de data, de inteligencia artificial, entonces ya confío un poquito más. Entonces, ves que ese proceso lo puede llegar a respaldar o sí, o reemplazar al tema de la confianza, la tecnología. Yo diría contribuye. Nosotros desde la tecnología estamos restaurando la confianza, porque hoy es posible rescatar toda la transparencia la cual no necesariamente existía en el mundo análogo. Y al restaurarla y ser nosotros quienes asumimos el riesgo de crédito y todos los otros riesgos relacionados con la protección del principal activo de muchas de las familias, porque como consecuencia de las exenciones tributarias y de la limitada profundidad de nuestros mercados de capitales, todos o muchos terminamos invertidos en inmuebles residenciales como un mecanismo de acumulación de ahorro. Es una semipensión en un país con un servicio pensional deficitario. Entonces nosotros
al ejecutar este proceso y ejecutarlo todos los días de forma metódica con tecnología de información, estamos refinando constantemente el entendimiento, los contratos, los procedimientos, los datos, las suscripciones de los riesgos y demás. No con la intención de reemplazarlo perfectamente, porque algunos elementos serán muy humanos y la confianza es la confianza, pero la transparencia y los datos sí la restauran. Y nosotros en la mitad asumimos el riesgo por el residente y por el propietario de manera institucional, para lo cual no solamente invertimos en tecnología, en datos, en equipos muy sofisticados y demás, sino también estamos acompañados de una base muy sólida de inversionistas locales e internacionales, y este patrimonio respalda nuestro actuar. ¿Cómo fue el comportamiento bueno, de Aptuno durante la pandemia que refleja el comportamiento de la gente en arrendar? ¿Se quedó quieto? La gente, ¿cómo reaccionó durante todo este tema de pandemia? Que no hemos salido, pero pues ya estamos un poquito más reactivados. Yo diría hubo momentos, hubo etapas. Ok, La desconfianza regresó porque cuando la economía, se deteriora el desempeño de la economía y como consecuencia se deteriora el empleo y así sucesivamente, pues caen los impagos, los populares siniestros en el mundo del aseguramiento. ujú, Entonces muchas personas se preocuparon definitivamente o sufrieron desde el punto de vista de la caja en recibir sus rentas. Los arrendatarios también sufrieron y ujú. nuestra primera recomendación en ese entonces fue conciliar antes de someterse a un proceso judicial, inclusive extrajudicial, con los juzgados cerrados o congestionados. No ameritaba. Y ahí quizás se recuperó de alguna forma la confianza porque hubo empatía entre propietarios y arrendatarios alrededor de una situación general innegable. Yo te diría el residencial por el tamaño del tiquete, la forma como opera, ser el techo de las personas y demás, sufrió menos en comparación con comercial e industrial. Sí, Nosotros no estamos en comercial e industrial, sí, sí, entonces resultamos victoriosos, se podría decir. sí, 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 claro. Ahora, en medio de las restricciones de movilidad, cuando inclusive los trasteos estuvieron prohibidos entre abril y junio aproximadamente, estuvimos todos quietos. Frenamos las inversiones, frenamos la caja, salimos a levantar más plata, etcétera. Pero en julio, cuando ya encontramos o se decantó más o menos el panorama hacia adelante, liberaron los trasteos, las personas quienes trabajarían desde su casa descubrieron una necesidad y un cuarto no era suficiente o dos, necesitaban un estudio, necesitaban una terraza para respirar y la movilidad empezó a producirse increíblemente. También Sí, se produjo en medio de toda esa coyuntura un efecto adverso porque muchas personas quienes dijeron trabajaremos desde la casa salieron para Cota, Mosquera, sí, Cajicachi, a La Calera y así. Y nosotros no estábamos en ese momento porque éramos una compañía de 6 meses preparados para atender la oferta y la demanda en el área metropolitana de Bogotá. Entonces muchas de esas transacciones no las vimos pasar por nuestro producto porque no teníamos cobertura. Hoy la estamos desarrollando. Habría sido súper interesante en ese momento, pero hoy estas mismas personas están regresando hacia las ciudades por los colegios, las universidades, las oficinas. La dinámica regresa como consecuencia de la vacunación y la decantación del proceso. ujú, Entonces estamos recibiendo otra vez esas transacciones y las personas movilizándose. Hubo también reconcentración familiar, entonces la vacancia se incrementó. Si el núcleo familiar no tenía ingreso suficiente, pues nos vamos para donde la mamá, qué sé yo, ya, los tíos, bla, 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 sí, y todos cubrir los cánones, y eso produjo un exceso de oferta respecto de demanda y la vacancia en una ciudad como Bogotá pasó de 4.5 meses en promedio a 7.5 meses, según recuerdo las cifras. sí, sí, Claro, justamente por ese fenómeno, la salida de la ciudad, y las personas también ajustaron cánones y salieron a buscar cosas más pequeñas. okey. Y hoy en día estamos notando una recuperación, lo cual resulta muy interesante. Y ya veremos también qué sucede con los espacios de oficinas, porque no todo el mundo va a regresar. Quizá habrá reconversión hacia residencial en algunos espacios comerciales o de oficinas. No lo sé. Ya Ujú. lo veremos. Tenemos esos retos que para ustedes, también como innovadores, como parte de esta economía colaborativa, que te quiero preguntar, ¿cómo, siendo ustedes parte de la economía colaborativa, cuál es el impacto de esta economía en el país? Y qué impacto está teniendo ahora que estamos, como tú mismo dices, reactivando, volviendo diferente, pero ya estamos en un punto gracias a vacunación, gracias a cero cuarentenas, a todo eso, ¿qué impacto tiene la economía colaborativa? Yo diría son varias cosas. La dinámica está regresando. Al 2019 no vamos a regresar ni hoy ni nunca. Se produjo un punto de inflexión, es un cambio de paradigma. Es cierto. Nos adaptaremos, nos ajustaremos, regresaremos en las oficinas en una dinámica diferente. Tal vez el uso mixto
se producirá hacia adelante, oficinas con residencias, con espacios comerciales, lo que siempre hemos soñado y el modernismo nos quitó, quizá por allá viene la cosa. Tienes La razón. dinámica de arrendamiento será constante, de hecho se están ejecutando proyectos de construcción solamente para rentas, como ya sucede en Estados Unidos y en otros lugares, porque las juventudes prefieren flexibilidad, movilidad, estoy 6 meses acá, 3 meses en Cajicá, qué sé yo, me muevo como consecuencia de acercarme a la oficina, no tengo carro, uso el transporte público, Uber, bla, 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 camino y así. Respecto de nuestra contribución con la economía colaborativa, yo pensaría lo primero que hacemos es incrementar la liquidez del sector de arrendamiento residencial. Y el arrendamiento residencial es muy importante porque el 40% de los hogares en Colombia son arrendatarios, el otro 60% son propietarios. Es una locura en términos de números. Y la renta representa entre el 20 y el 40% del gasto del ingreso de un hogar. Es muy significativo. Como consecuencia, sí, y del lado del propietario, pues es una fuente muy importante de ingresos, complementaria a su salario y demás, o de sus pensiones y tal. Entonces, si nosotros somos capaces de incrementar la liquidez del sistema, y la liquidez se entiende como la velocidad con la cual somos capaces de conseguir un arrendatario para una propiedad, y también operar en el precio correcto, porque como consecuencia de la desinformación, los arrendatarios toman decisiones equivocadas y pagan de más o pagan de menos, los propietarios toman decisiones equivocadas y cobran de más o cobran de menos, etc. Cuando un jugador institucional entra, resuelve, barre la burocracia, disminuye la política y la complejidad, habilita población sin codeudor, porque no es fácil conseguir codeudor, quiere decir que la oferta y la demanda se empiezan a balancear y nosotros somos ese jugador el cual resuelve para las dinámicas de la oferta y la demanda, reduce los tiempos de vacancia, incrementa las rentabilidades, opera en los precios justos, mitiga riesgos, captura economías de escala y como consecuencia disminuye los precios en la prestación del servicio o incrementa la propuesta de valor con seguros y muchas otras cosas las cuales estamos pensando. Entonces, al final, eso es lo que hacemos, le inyectamos liquidez al sistema con tecnología de información y reduciendo barreras de acceso. Cuando se ve este tipo de iniciativas, sí, de empresas en este nuevo mundo, claro, todavía lo hemos hablado de que venía la cuarta revolución industrial, que está pasando, se acelera por pandemia, pero todavía hay mucho desconocimiento. Pero lo que tú estás explicando de cómo realmente tiene ese impacto de lo que ustedes hacen en Aptuno, o sea, es un impacto gigante social y, o sea, incluso desde el punto de vista sociológico, antropológico, mira lo que me acabas de decir, unas generaciones, digamos, más jóvenes que dicen, no, yo aquí no compro porque voy a estar esos 6 meses en un lado, 6 meses en otro, me voy a vivir a otro lugar y no, digamos, como el tema de echar raíces, versus también lo que nos estás explicando, que ahí te iba a hacer la pregunta, solo por chisme, curiosidad, que es como esa fuente de, digamos, unas generaciones mucho más, pues ya mayores, que tenían como eso, complemento, como no, mejor tengo para complementar la pensión, entonces una fuente de arrendamiento, o sea, tengo un local y entonces, bueno, unos viejitos, tengo un local y entonces ahí tengo mi fuente de complemento de la pensión. Digamos, generacionalmente eso ya va a cambiar. ¿Lo ves cómo? ¿Lo ves que cambia o que realmente, sí, que llegan las nuevas generaciones con otras ideas? ¿Cómo lo ves? Definitivamente, yo diría ahí hay varios fenómenos muy interesantes. En particular, dijéramos del lado de la demanda o los residentes potenciales, el grueso son jóvenes, porque no tienen codeudor y no Claro, tienen la paciencia para pegarse los paseos por la calle. Entonces, si ya usan Rappi, usan Uber, etc. sí. eh, y el grueso de la demanda es joven. O parejas jóvenes, familias jóvenes y así sucesivamente. Y en algún momento de la historia se transformará la propiedad y estos propietarios dirán, yo prefiero tener derechos sobre una masa de activos en Mm, lugar de tener un inmueble específico para el cual tengo que reparar el tubo, no sé qué, el dolor de cabeza, como un CDT. A mí ujú, págueme lo que corresponde con las unidades que tengo en el vehículo, a mí no me hable de plomería. Y para exacto. allá vamos, pienso yo. Oye, no, qué interesante, interesantísimo, interesantísima la apuesta de Aptuno, interesantísimo el crecimiento que han tenido. Interesante lo que trae como empresa y lo que genera, el impacto que genera en lo que tú estás diciendo, en los cambios de la sociedad, en el futuro, en todo lo que ustedes pueden ver eso generacionalmente, lo que pueden aportar, cómo la tecnología realmente cambia vidas y aporta a todo esto
que lo que tú dices es punto de inflexión que nos tocó y ya de aquí para adelante pues es otro cuento, pero ahí está Aptuno, lo veo clarísimo, súper chévere, Juan. Me pasé el tiempo, pero es que estaba fascinada oyéndote. Sin problema, sin problema. Creo que tenemos que hacer segunda parte porque muy interesante. Entonces, pues nada, si quieres una frase, un mensaje para quienes nos están oyendo ahora y pues Aptuno, muy chévere. Felicitaciones. Qué bueno, qué Yo bueno. diría para cerrar, confiar en la tecnología de información. Llegó para quedarse, basta con usar Rappi, usar Amazon, vendrán cosas en salud y demás. Y de verdad nos esmeramos por construir tecnología muy sólida en la cual se puede confiar. Y nos hemos acompañado inversionistas de primer nivel. Entonces el balance está ahí, no para malgastarlo, sino para servir correctamente las necesidades de nuestros propietarios y nuestros residentes y otros jugadores de nuestro producto. Y eso es confiar, dar la oportunidad. Me encanta. Qué chévere. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Igualmente, gracias por el tiempo y la oportunidad entonces.